Money Talks, donde exploramos el fascinante mundo de las finanzas de una manera accesible y educativa. Un espacio para hablar del dinero sin rodeos. Junto a Esteban Bogantes y Brian Mayorga. Money Talks. Hola, bienvenidos a Money Talks, donde hablamos del dinero sin rodeos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado súper especial para tratar un tema demasiado importante, que es el manejo del dinero, el manejo financiero en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Por experiencia les puedo decir, hay muchos negocios que son muy buenos, que tienen un gran potencial, que tienen todo el talento, pero si el manejo del dinero no es el correcto, en algún punto ese negocio llega a desaparecer o a pasar por dificultades muy grandes que van minando su capacidad de crecimiento. Bueno, y para eso tenemos hoy a un experto, un amigo personal también, a quien le tengo un gran aprecio y que es un profesional de los mejores en este país en su área, el señor Francisco López. Fran, bienvenido. Esteban, muchas gracias por la invitación. No, un placer de verdad que nos acompañes. Sé que nos vas a poder aportar muchísimo en tu campo. Vale. Y bueno, primero te dejo para que te presentes, hables un poquito de tu historia de vida, de tu expertise, para desarrollar este tema tan importante. Bueno, mi nombre es, como decía Esteban, Francisco López, soy consultor empresarial de una empresa de consultoría, se llama Pecunia Consultores, es una empresa que tiene ya poco más de 10 años, Esteban, de que iniciamos con Pecunia. Iniciamos en la zona de Guapiles y bueno, ahora ya hace 7 años estamos acá en la zona de Escazú. Atendemos empresas de todo el país, somos un grupo de profesionales. Me toca liderar ese grupo de profesionales. Tenemos contadores, tenemos auditores, hay analistas financieros, analistas de datos, expertos en la parte de tecnología también. Y trabajamos todas esas áreas en las empresas de manera integral, total. Ok, muy bien. Franco, contanos, porque yo sé que tu historia de vida es interesante y acá la parte técnica nos interesa, claro, pero también que la gente logre sacar valores más allá de temas de conceptos, de dinero y esto, temas personales. Contanos un poquito tu historia, cómo ha sido el crecimiento que has tenido a nivel profesional y cómo hasta llegar a este punto donde tenés este éxito tan bueno que estás teniendo con Pecunia. Bueno, creo que todos en la vida siempre queremos emprender algo. A mí me tocó emprender el proceso de consultoría por un tema de necesidad. Tuve una situación personal muy complicada, tuve un divorcio, era una persona joven. Siempre había trabajado en banca y ese proceso de presión me hizo realmente emprender, y comencé, uno de los primeros clientes era la parte de crédito y comenzamos a trabajar áreas precisamente de crédito con los bancos que teníamos buena relación y bueno, ya gracias a Dios toda esa etapa fue superada como tal. Esto allá en Guapiles. Eso iniciamos en Guapiles, sí, inicié en Guapiles y bueno, tenía sueños como todo emprendedor también, considero que todavía soy un emprendedor. Y tenía sueños de que la empresa creciera. Gracias a Dios, hoy nuestra empresa Pecunia Consultores yo me atrevo a decir que es de las empresas líderes en temas de consultoría. Así es. De manera integral en lo que estamos haciendo. No somos un despacho contable, que eso siempre lo aclaro con los clientes. Somos una empresa de consultoría totalmente integral. Ok, no, buenísimo. Fran tiene una particularidad. Fran es muy humilde, entonces yo sé que él no va a hablar tanto de él, así que yo voy a tomar esa parte. Ha tenido una historia de superación muy buena, ha pasado por episodios de su vida complejos y hoy por hoy es un empresario súper exitoso. Eso es algo que siempre me gusta recalcar, Fran, porque lo comentaba inclusive con Brian, que es nuestro copresentador acá en Money Talks, de cuánta gente realmente en algún punto renuncia al sueño, digamos, de emprender, de tener eso, porque se enfrenta a dificultades y es válido también, digamos, en cierto punto, porque las cosas a veces se complican de más, pero ¿qué es lo que tiene que pensar o visualizar la persona para sostenerse, aferrarse a ese sueño y seguir realmente por él? Creo que la resiliencia es sumamente importante, pero una resiliencia verdadera. Cuando creemos a veces tener muchas cosas materiales en la vida y de pronto un día no tenerlas y tener que comenzar en cero, entonces creo que ese proceso de resiliencia, en mi caso, me ha ayudado mucho. Yo hablo con muchos empresarios, todos los días nos toca atender empresarios y muchas veces la resiliencia es baja, ¿verdad? También mucha gente tiene ideas que son emocionales, claro, y de pronto se apagan rápido, ¿verdad? Porque no hay una estructura. O también, el enfoque no era el correcto. No es el enfoque correcto y también se deja llevar mucho por lo que las personas dicen también. Claro. Entonces, ya de pronto uno tiene una gran idea, pero otras personas se las apagan a uno y quizás la idea que uno tenía era buena,
¿verdad? Yo creo que el tema de resiliencia y en ser uno cabezón, ¿verdad? En cómo lograr las cosas es donde uno tiene, ¿cómo se llama?, que poner siempre atención para poder tener alcanzar esas metas que uno tiene y siempre sueña. O sea, es ser uno mismo, ¿verdad? O sea, estar personalmente uno fuerte mentalmente para poder uno avanzar, comprometido con uno mismo, no con lo que la gente dice, porque al final de cuentas he conocido empresarios que se dejan llevar por lo que las personas dicen y tienen una buena idea y de pronto ya se apagan, ¿verdad? En mi caso, me dejé aconsejar por personas buenas. Habían personas que me querían dar consejos y realmente decía que no eran consejos buenos como tal. Y bueno, también parte de la perseverancia que uno tiene que tener en emprender. Ok. Vos, bueno, por tu nicho, trabajas directamente con empresarios. Correcto. Yo digo que el empresario es como una especie distinta, ¿verdad? O sea, son personas diferentes. Sí, claro. ¿Qué podrías decirnos como características principales que tienen esas personas? Como que has visto factores comunes que tienen estas personas que tienen éxito en sus negocios. ¿Qué tienen esa gente distinto, Fran? El costarricense, el empresario costarricense, hablemos un poquito sobre el empresario costarricense, claro, es muy diferente al empresario centroamericano. Yo he tenido la oportunidad de brindar consultorías en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, Honduras, El Salvador, y los empresarios son muy diferentes porque no tienen tantas oportunidades en esas partes, en esos países no tienen tantas oportunidades como tienen las oportunidades aquí. El tico es muy emocional, el empresario, ¿verdad? Conoce las oportunidades, hace trabajar las oportunidades como tal, pero esa resiliencia, esa perseverancia es donde les falta mucho al costarricense empresario de trabajar. Nosotros en Pecunia trabajamos una filosofía, la filosofía de Pecunia es primero las personas, luego las empresas. ¿Por qué, Esteban? Porque yo he entendido... ¿Cómo es eso? Perdón, para que le quede claro a la gente. La filosofía en Pecunia es, en los procesos de consultoría, claro, es primero las personas, luego las empresas. Porque mucho empresario se desgasta por sacar adelante la empresa. Y eso está bien, pero se deteriora, personalmente se deteriora a nivel familiar como tal. Sí. Y eso hace que muchas veces pues vaya bien y hay un deterioro familiar o personal que lo hace... Enfocan mal el tema de esfuerzo. O sea, está bien el esfuerzo, pero en algún momento, si no se canaliza bien, llega el famoso burnout, digamos, que se terminan quemándose, ¿verdad? Terminan quemándose, y lo otro es que también el orgullo empresarial es muy jodido. El orgullo empresarial es muy jodido. ¿Por qué? Porque he llegado a empresas donde hay buenas, o sea, es una empresa buena con mucho potencial, claro, pero que tiene que comenzar a corregir algunas cosas, ¿verdad? Entonces el empresario dice, no, es que yo siempre lo he hecho así y así es la forma correcta que yo lo he hecho. Como yo les digo, le ha servido hasta este tamaño de empresa. Si usted quiere crecer con su empresa, tiene que estructurar y tiene que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Es que eso es un tope que el mismo empresario le pone a su negocio. El mismo empresario, el tema le da miedo a entrar a temas de la formalidad empresarial. Le gusta como nadar, estar navegando entre la informalidad y la formalidad, ¿verdad? Entonces, si el empresario entendiera que tener una formalidad más bien le va a permitir a la empresa tener una escalabilidad para que la empresa pueda tener mayores oportunidades que en este país hay, crecimiento empresarial, él mismo como tal, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso se pierde de vista. Más tranquilidad también, ¿verdad? De poder trabajar en paz, de no estar ahí como, mira, que me toca a esta institución y luego me toca la puerta a la otra institución. Ajá. Y estar con esa zozobra. Sí, pierde mucho el enfoque rápido el empresario y no tiene metas claras. Tiene 10 metas, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pero desde las 10 metas es muy difícil llegar, ¿verdad? Y de pronto cuando comienzo a revisar las metas con ellos, me doy cuenta de que de las 10 metas, 9 metas no le van a funcionar a la empresa, ¿verdad? Okay. Entonces gasta mucho esfuerzo en querer hacer un montón de cosas y no se centra en lo esencial de la empresa. Sí, es interesante, esa falta de enfoque juega un papel fundamental, ¿verdad? ¿Cómo podría un empresario, en tu experiencia, definir qué es lo que es trascendental? O sea, ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es la medición para decir, tengo esas 10 ideas, por ejemplo, esas 10 metas? Claro. Tengo que filtrar y me quedo con una prioritaria y tal vez 2 en segundo plano, pero ¿cómo hacerlo? El primer paso, siempre le digo yo, es aprenda los números de la empresa. Conozca los números de la empresa. Los empresarios en este país, la mayoría, los que son pequeños y medianos empresarios, tienen un profesional que les lleva la contabilidad, pero no tienen una comunicación directa con el profesional. Entonces, muchas veces el empresario responsabiliza a su contador de los números de la empresa, pero quien tiene que ser responsable de los números de la empresa es el mismo empresario. Y tiene que educarse,
tiene que educarse a entender los números. Entonces, muchas veces el empresario comienza a tomar ideas o decisiones emocionales o de percepción. Bueno, me parece que la competencia está haciendo esto, yo lo voy a hacer también. Basado en supuestos. Basado en supuestos, pero sí. no en la realidad. Sí. Es interesante cuando el empresario comienza a entender los números, Esteban. ¿Por qué? Porque entonces la toma de decisiones es más consciente. Ahora, en nuestro caso, nos toca llegar a empresas donde hay personas que son muy exitosas, pero que no tienen la oportunidad de estudiar. Claro. ¿Verdad? Y todo el mundo le tiene miedo al tema matemático. Que en estos países es muy típico, ¿verdad? Digamos, es muy típico. La persona trabajadora, empunchada, valiente, que se mandó, pero tal vez no tiene una formación, pero el negocio tuvo éxito porque comercialmente lo logró hacer. Claro, pero si le agregamos esa valentía que tiene esa persona o esa chispa que tiene claro. en generar dinero, sí, ¿verdad? Claro. Y le sumamos el que aprenda de las cifras para que tome decisiones, nosotros hemos visto empresas que hacen un cambio radical a favor, ¿verdad? Porque crecen con un orden, con una estructura mucho más sólida y les amplía las oportunidades. Hay gente que dice, por ejemplo, empresarios o emprendedores, no, es que lo mío es el negocio y yo en números no me meto. Te pregunto directamente, ¿hoy día es factible que un negocio pueda sostenerse en el tiempo y, vamos aún yendo más allá, crecer sin que sus dueños se involucren directamente en los números y conozcan los números de la empresa? Imagínense que un empresario, si no conoce los números hoy, está tomando decisiones que a la postre más bien va a volcar a su empresa y va a entrar a una puede ser una quiebra técnica, a problemas financieros como tal. Es como que el empresario se ponga una venda y comienza a tomar decisiones en la empresa y que comienza a escuchar ese montón de voces diciendo, toma esta decisión, sí. toma esta decisión, toma esta decisión. Nosotros lo que hacemos es que le quitamos esa venda y le decimos, vamos a ver los números gráficamente, Esteban, porque también obviamente cuando usted presenta estados financieros, que muchos empresarios dicen, es que yo quiero tener mis estados financieros. Digo, ¿para qué quiere tener estados financieros? Y es que eso depende del que sea, le estás hablando en chino, ¿verdad? Exactamente. Entonces es un tema de educación que claro. nosotros inculcamos a nuestros clientes de que aprendan. Vamos en un ¿cómo se llama? En un proceso de aprendizaje donde primero vamos mostrando números gráficos. Lo otro es que hacemos una planificación antes para que más bien el resultado de la empresa esté controlado. Entonces le enseñamos al cliente la importancia de planificar las ideas, los proyectos como tal, o sea, cómo va a impactar en el flujo de caja, tengo flujo de caja, cómo me voy a apalancar, etcétera. Pero cuando entramos a esas mesas de reuniones con los clientes, que los involucramos a ellos, no nos gusta que el cliente nos deje toda la responsabilidad a nosotros como profesionales en decir, ¿qué hago? ¿Tomo la decisión o no la tomo? No, siéntese y vamos a ver los números y usted va a escuchar. Sí, y conoce su negocio de usted, ¿verdad? Ese negocio de él, sí. Correcto. Antes mencionaste algo que para mí es fundamental en la realidad corporativa, más bien de los empresarios hoy día. La figura del contador, propiamente, en una empresa, sea que sea de planta o sea un contador externo. Voy a sonar un criterio, vos lo podés debatir. Me parece a mí que esa figura de contador ha dejado de ser solamente esa figura transaccional de meto ingresos, gastos, claro. y debe y haber, ¿verdad? Y cierro estados, a convertirse en una figura estratégica dentro del planeamiento que cualquier empresa debería tener para tomar decisiones como vos lo estás diciendo. Creo que ya cambió esa figura, ¿verdad? Sí, pero también el profesional en la parte contable tiene que cambiar eso. Claro. Y cuesta mucho, Esteban. Cuando yo contrato contadores en la empresa, ellos tienen que entrar en un proceso de formación, tardan hasta 8 meses para que entiendan cuál es el proceso estratégico para que sumen valor en la empresa. Para cambiar como el mindset de ahí claro, de lo porque ellos vienen, claro. El contador, no todos, ¿verdad? Pero los que yo he entrevistado, es como, no, yo proceso la información que ya pasó, digo, yo no ocupo eso. Yo ocupo prevención en la empresa, estratégicamente, o sea, y les cambio eso y digo, usted es consultor. Ya usted no es contador, usted es consultor, ¿verdad? ¿Qué sería la diferencia entre una cosa y otra? Conceptualicemos. Tiene que tener una visión más estratégica y más integral de la empresa. Okay. No solamente un tema de números, sino entender, esta empresa, por ejemplo, quiere realizar un proyecto. Ahorita estamos con un proyecto, por ejemplo, de una empresa que quiere desarrollar unas clínicas en el país, como decir los EVAIS. Entonces, yo sumé a 2 de mis contadores, los sumé a ese proceso de consultoría para que ellos entiendan cuál es el proceso de la planificación como tal. ¿Por qué? Porque la contabilidad muchas veces el contador se limita a decir, proceso lo que ya la empresa hizo. Exacto. Yo lo cambio al contador y por lo menos los que yo contrato, que son contadores de planta,
les digo, no, tenemos que ir antes, tenemos que planificar, hay que hacer presupuestos en las empresas, hay que hacer una planificación estratégica en las empresas, hay que ver el tema de la estrategia fiscal, ver los escudos fiscales. Nosotros con los clientes le decimos, vea, nosotros no nos prestamos a que usted no pague los impuestos. O sea, si la ley nos respalda para usar instrumentos fiscales, los vamos a usar al 100%. Y eso es como un mito, ¿verdad? O sea, el buen contador es el que no me hace pagar impuestos. Y totalmente fuera de la realidad. Porque finalmente claro, eso puede terminar reventándole una bomba en la cara al mismo empresario. Sí, nosotros, vean, en este tema nos encontramos siempre empresarios que cuando entramos a un diagnóstico, que es lo primero que hacemos en las empresas, ¿por qué primero hacemos un diagnóstico? Porque yo necesito entender cómo está la posición de la empresa. Claro. Anteriormente, Pecunia lo buscaban los empresarios y Pecunia decía, ok, vamos a trabajar con ustedes en la parte de la consultoría. Y de pronto nos encontrábamos un montón de situaciones a nivel contable, tributario, fiscal, legal, etcétera, etcétera. Ahora hay un proceso para que los clientes podamos trabajar con ellos. Hay que hacerles un diagnóstico para entender cuál es la posición que está. Esteban, hemos ahorrado, le puedo decir, una empresa que entramos hace pocos meses, le ahorramos 80 millones de colones de pago de impuestos de renta. 80 millones. 80 millones de colones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contador quería presentar inventarios en cero y la empresa tenía inventarios, no tenía provisiones en la empresa, no tenía escudos fiscales, etcétera, etcétera. Y hicimos un análisis y por dicha llegamos a tiempo en esa empresa, 80 millones de colones fue lo que se ahorró. ¿Y hicimos algo ilegal? No. Y usamos los instrumentos, reestructuramos toda la información de la empresa, toda la parte de financiera y contable de la empresa, la tuvimos que reestructurar, construir desde cero. Porque el contador que tenían ellos no les daba estados financieros, les daba nada más un estado fiscal. Claro. Y el contador no visitaba la empresa, entonces no sabía qué estaba pasando en la empresa, no sabía que la empresa estaba haciendo importaciones desde China para este país, para acá. Y todo eso eran créditos que tenía el empresario a su favor. Y muchas no los estaba aplicando. Y no los estaba aplicando porque claro, no había una comunicación entre el contador y el empresario. El empresario tiene que exigir a su contador a que lo visite a la empresa. Seguir conociendo, porque también claro, si exigís, si no conoces lo que te digan, tenés que decir que sí. Ahí es lo importante lo que hablabas del tema de formación también, claro, de entender. Claro, sí, pero también, o sea, es... preguntarle al contador en qué me puede ayudar, qué número estás viendo, qué consejos claro, me puedes dar. Y estoy seguro que mucho contador dice, si no me pregunta no lo hago. No debería ser así. Pero es lo que pasa. ¿Verdad? Pero también sí. Es un tema, ¿cómo se llama? Cultural. Claro. ¿Verdad? Porque el empresario, él asigna, como que se desentiende. Bueno, mi contador es el que se encarga de los impuestos. Pero no se sienta con el contador a hacer una planificación también. Y el contador tampoco le interesa estar a veces en la empresa también. Sí. No, es fundamental esa comunicación. Si el contador no tiene la proactividad de hacerlo, pues sí, el empresario tiene que exigirlo, pero tiene que exigirlo desde el conocimiento, Frank, es que eso es a lo que yo voy. Y es lo que hablabas del tema de formación, de enseñarlo. Ahora hablabas del tema del diagnóstico. Contanos cuál debería ser el procedimiento correcto que una persona interesada en recibir un proceso de consultoría haga, porque muchos querrán ir directo. No, vamos directo al punto, yo quiero que me hagan esto. ¿Cómo ustedes como empresa consultora ven esto? ¿Cuál debería ser el paso a paso que se haga en una empresa cuando quieren empezar un proceso de estos? Nosotros, cuando una empresa nos busca para por ejemplo, tenemos un problema, queremos un crédito en el banco, ok, o tenemos problemas a nivel contable. Nosotros, cuando yo me siento a hablar con el empresario, yo le digo, mire, yo necesito conocer su empresa. Porque el efecto contable es un efecto de algo que la empresa ya viene desarrollando anteriormente, ¿verdad? Entonces, en el proceso del diagnóstico, Esteban, nosotros revisamos el área de recursos humanos, el área operativa de la empresa, el área contable, pero esos son los números, entonces, el área financiera, claro, y el área legal. Entramos un equipo de consultores, cada uno especializado en esas áreas, y nos toca revisar cómo está la área, o sea, esa área dentro de la empresa, cómo está trabajando, cómo está operando. Tiene comunicación la parte financiera con el resultado contable, tiene comunicación la parte de costos de la empresa, de maquila o de producción, claro, tiene contacto en la parte contable, tienen claridad ellos, o el empresario tiene claridad de lo que está sucediendo en la empresa. Entienden cuál es su rol dentro de la empresa. Entonces lo que hacemos es un diagnóstico, siempre tardamos un mes, metemos un equipo multidisciplinario en la empresa y le decimos al empresario, vamos a hablar de cosas de manera objetiva, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Nosotros en eso sí somos muy objetivos. Vamos a hablar de cosas que a veces el empresario no quiere escuchar, que sabe,
que están mal, pero que no las quiere escuchar. Conversaciones incómodas que hay que tener. Pero no importa, está bien. Yo le voy a decir, como digo empresario, le voy a decir lo que Sterling no quiere escuchar. Pero tranquilo, le vamos a dar la solución, le vamos a dar un plan de acción dentro del diagnóstico, le damos un plan de acción donde nosotros los acompañamos. Y casi siempre terminamos trabajando con las empresas para que se implementen todos los hallazgos que encontramos en todas esas áreas, van con un plan de acción. Entonces acompañamos al empresario en esos planes de acción. Buenísimo, Fran. Explicarnos, por favor, o más bien detallarnos de tu experiencia, ¿cuáles son como los principales errores que cometen los empresarios en estos manejos? De lo que ustedes van y se encuentran y dicen, mira, esto es como muy repetitivo o se da en varios de los casos que hemos visto. ¿Qué te has encontrado? Hay una realidad que es... Siempre preguntamos cómo está la empresa y dice, está bien porque todos los meses queda plata. O está bien porque todos los meses pago planilla y pago el banco. Y vendemos un montón. Y vendemos un montón. Sí. ¿Verdad? Y digo, ok, está bien. Bueno, vamos a revisar si es tan cierto. Y cuando comenzamos, Esteban, a desvestir el santo, claro, encontramos que la realidad no es esa, ¿verdad? Porque las empresas muchas veces se financian con impuestos. Okay. ¿Verdad? Entonces dicen, no, yo no tengo apalancamiento en banco, pero bueno, cuando me encuentro eso, digo, qué sorprendente el tamaño de esta empresa, y cuando vemos, han estado apalancando con temas de impuestos. Que la parte operativa de la empresa es un gasto muy alto muchas veces dentro de la empresa, y que puede ser más eficiente. Es decir, que con lo que tengo puedo crecer más. Están como una zona de confort, porque salgo a fin de mes, ¿verdad? Pero también le decimos al empresario, bueno, pero ¿qué pasa con la competencia? ¿A cuánto está la competencia de su empresa? Tal vez no hay ni metas de crecimiento definidas, no digamos, entonces cualquier cosa que quede está bien. Imaginemos, Esteban, una línea donde están las empresas y como que se quedan dormidas en esa línea, ¿verdad? Yo digo al empresario, hay que despertar, porque usted no puede seguir en esa línea, porque de pronto se puede caer o se puede debilitar. Entonces, ¿qué hacemos? Con los procesos de consultoría, a mí me gusta siendo empresario, y ayer lo hablaba con uno. En un año tenemos que sentarnos, y su empresa no puede estar igual. Si su empresa está igual, estoy haciendo algo mal yo en el proceso de la consultoría. Tiene que cambiar, usted tiene que comprometerse. Yo le doy las herramientas y usted ejecute, ¿verdad? Pero no podemos estar igual. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas tienen que estar en constante crecimiento. Con la competitividad que hay ahora, cómo está la tecnología, tienen que estar en constante crecimiento. Y evolución. Y evolución, pero ¿cómo crezco? Claro. Es que es muy costoso crecer. Vea, este país es de oportunidades. Te decía anteriormente, el empresario costarricense es un empresario bendecido, porque tiene mucha oportunidad. El tema es que muchas veces no sabe cómo ir a encontrar esas oportunidades. O entre que nado en la informalidad y la formalidad, no me da la posibilidad, digamos, de apalancarme con alguna de las entidades financieras. Ok, Frank, ya para ir cerrando el podcast, voy a hacer énfasis en 3 de las cosas. Has dicho muchísimos puntos importantes. Voy a hacer énfasis en 3 de ellos ya para cerrar, y te doy un espacio para que pues digas cómo te puede contactar la gente, cómo puede conocer a Pecunia. Primero, el saber a quién se escucha. Esa va a ser la primera lección que voy a explicar, que lo mencionabas. Saber a quién escuchar cuando estamos emprendiendo, cuando estamos teniendo este tipo de iniciativas. Hay que poner mucho cuidado a quién le estamos contando las cosas y qué feedback estamos recibiendo de vuelta de estas personas. Muchos tal vez con buenas intenciones, tal vez otros con no tantas buenas intenciones, pero sí tener como los referentes o mentores adecuados para saber qué consejo es el que necesito escuchar para que me vaya bien. Lo que mencionaba Fran ahora, los empresarios costarricenses son muy bendecidos, decías, hay muchas oportunidades, hay mucho que se puede desarrollar todavía. Costa Rica es un país muy diferenciado del resto de Centroamérica en el tema comercial y corporativo, así que hay oportunidades de negocio acá, aunque a veces nos quieran vender que tal vez no es tan así, pero realmente cuando se busca la oportunidad se puede encontrar. Y finalmente, lo que mencionaba también Francisco, formalizar su negocio, que sé que eso es todo un tema, yo también lo he vivido, pero lo que mencionaba Francisco es cierto. Una vez que el negocio tiene la formalidad, se abre una serie de oportunidades distintas para poder crecer. Y la única manera realmente de crecer es un negocio es dentro de la formalidad del mismo y del sistema en el que estamos todos involucrados. Fran, te dejo para que te presentes ante la gente y digas dónde te pueden contactar y dónde está Pecunia Consultores. Bueno, Pecunia Consultores, aparecemos, nuestro sitio web es pecuniaconsultores.com. Nosotros estamos en Escazú Village. Sin embargo, atendemos clientes en todo el país. Visitamos empresas que están en Puerto Viejo, Limón, que están en Pérez Celedón, Guanacaste, zona norte,
la parte occidente también y por supuesto todo lo que es el área metropolitana. Nosotros visitamos las empresas directamente, coordinamos con ellos procesos de consultoría, estamos monitoreando mucho a la parte del empresario. Nos encanta trabajar con las empresas familiares, el 98% de las empresas que tenemos son empresas familiares como tal. Y nos pueden contactar y ¿cómo se llama? En nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram también aparecemos como Pecunia Consultores. Perfecto. Fran, muchísimas gracias. Gracias, Esteban, por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio. Los esperamos en el siguiente.